El sol se hundía lentamente bajo el horizonte, pintando el cielo de Oak Hill con delicados tonos rosas y naranjas. Este pequeño pueblo de Connecticut era famoso por sus pintorescos paisajes y su acogedora atmósfera, pero sobre todo por la familia Chesterton, cuyo nombre era conocido por todos los residentes. La mansión Chesterton, un majestuoso edificio de 3 plantas de estilo victoriano, se alzaba sobre una colina, rodeada de un cuidado jardín y robles centenarios. Era aquí, en el corazón del nido familiar, donde se desarrollaba un drama que pronto sacudiría no solo Oak Hill, sino todo el vecindario. Ann Chesterton estaba de pie junto a la ventana del salón, observando distraídamente el juego de luces sobre las hojas de los árboles. Acababa de cumplir 42 años, pero parecía más joven que ellos. Su esbelta figura, su cabello castaño recogido en un elegante moño y sus atentos ojos marrones la delataban como una mujer acostumbrada a cuidar de sí misma. Pero ahora su rostro estaba pálido y sus ojos mostraban una profunda tristeza. Hacía solo una semana que Dick, su marido y pilar de la familia Chesterton, había desaparecido. Su muerte había sido repentina, un ataque al corazón justo en la oficina de la empresa familiar, Industrias Chesterton. Ann aún no podía creer que se hubiera ido. 20 años de matrimonio, 2 hijos, un negocio en común. Todo eso era ya cosa del pasado. «Mamá, ¿estás segura de que puedes hacerlo?». La voz de Lizzie, su hija de 15 años, sacó a Ana de su ensueño. «Sí, cariño, no te preocupes». Ann intentó sonreír, pero era una sonrisa falsa. «Ve a asegurarte de que todo esté listo para la llegada de la abuela». Lizzie asintió y salió de la habitación. Ann sabía que su hija estaba tan preocupada como ella. Dick siempre había sido no solo una figura paterna para los niños, sino también su mejor amigo. Su hijo, Michael, de 18 años, apenas había salido de su habitación desde el funeral, sumido en una profunda depresión. Los pensamientos de Ann se vieron interrumpidos por el ruido de un coche que se acercaba. Respiró hondo, preparándose para recibir a su suegra. Rosalind Chesterton, viuda del fundador de Industrias Chesterton, siempre había sido una persona difícil y tras la muerte de su único hijo se había vuelto aún más imprevisible. La puerta principal se abrió y se oyeron pasos en el vestíbulo. Un momento después, Rosalind, una mujer alta y señorial de 65 años, entró en el salón. Llevaba el pelo gris peinado con un estilo impecable y su estricto traje negro acentuaba su postura erguida. «Ann, querida», dijo Rosalind acercándose a su cuñada, «¿cómo lo llevas?». La voz de su suegra sonaba comprensiva, pero Ana sabía que detrás de la fachada había acero. 20 años de compañerismo le habían enseñado a ver las verdaderas intenciones de Rosalind. «Gracias, Rosalind, nos las arreglamos», respondió Ana dejando que su suegra la rodeara con el brazo. «Los niños, por supuesto, están muy preocupados». «Sí, es un momento difícil para todos», asintió Rosalind separándose. «Pero debemos ser fuertes, por el bien de Dick». Ann vio que los ojos de Rosalind se humedecían por un momento al mencionar el nombre de su hijo. Por difícil que fuera su relación, Ann no podía evitar compadecerse de la mujer que había perdido a su único hijo. «Por supuesto», aceptó Ana. «Pasa, y prepararé el té». Mientras Rosalind se acomodaba en el salón, Ana se dirigió a la cocina. Al pasar por delante del despacho de Dick, se detuvo involuntariamente. ¿Cuántas tardes habían pasado aquí juntos, discutiendo asuntos de la empresa y haciendo planes para el futuro? Dick siempre había valorado su opinión, y a menudo decía que sin Ann no habría logrado ni la mitad de sus éxitos. Al recordarlo, Ann sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se apartó rápidamente una lágrima inoportuna y continuó hacia la cocina. No era momento para debilidades.
Tenía que ser fuerte por el bien de sus hijos y por el futuro de la empresa que ella y Dick habían estado construyendo todos estos años. Al volver al salón con una bandeja de porcelana fina, el regalo de bodas de Rosalind, Anne encontró a su suegra mirando las fotografías familiares de la repisa de la chimenea. ¿Te acuerdas de este día?, preguntó Rosalind, señalando una foto en la que aparecían todos juntos en la cubierta de un yate. Fue en vuestro 10º aniversario de boda. Sí, sonrió Ana mientras servía el té. Dick había insistido en hacer un crucero en familia, a pesar de que tenía mucho trabajo. Mi hijo siempre ha tenido prioridad, dijo Rosalind, con una nota de orgullo en la voz. La familia era lo primero. Anne asintió, recordando cómo Dick siempre sacaba tiempo para los niños, a pesar de su ajetreada carga de trabajo. Podía aplazar una reunión importante por la obra de teatro de Lizzie o el partido de fútbol de Michael. «¿Sabes, Anne?», continuó Rosalind tras una pausa, «siempre he respetado la forma en que Dick y tú hacíais negocios, pero ahora que se ha ido...» Se calló, eligiendo sus palabras. Ana se tensó, esperando la continuación. Sabía que esta conversación llegaría tarde o temprano. «Creo que tenemos que hablar seriamente sobre el futuro de la empresa», dijo finalmente Rosalind. «Industrias Chesterton es el legado de nuestra familia y debemos hacer todo lo posible por conservarlo». «Estoy totalmente de acuerdo, Rosalind», replicó Anne con cautela. «Dick me ha enseñado mucho a lo largo de los años, y estoy segura de que puedo...» «Querida», la interrumpió su suegra, «sé que has intentado ayudar a Dick, pero dirigir una empresa de este tamaño es harina de otro costal. Quizá deberíamos pensar en contratar a un gestor profesional». Anne sintió que una oleada de indignación crecía en su interior. Había trabajado codo con Dick durante muchos años, conocía los entresijos del negocio y no iba a dejar que alguien de fuera gestionara lo que habían construido juntos. «Agradezco tu preocupación, Rosalind», dijo con toda la calma que pudo, «pero te aseguro que puedo arreglármelas. Dick me ha preparado para esto». Rosalind miró fijamente a su cuñada. Había duda y algo más en su mirada. Tal vez decepción, porque Ana no iba a ceder fácilmente. «Bueno, ya volveremos a esta conversación», dijo levantándose. «Por ahora debo descansar del camino. Gracias por el té, querida». Cuando Rosalind salió de la habitación, Ana se permitió respirar hondo. Se dio cuenta de que aquello no era más que el principio. Su suegra nunca había aprobado su matrimonio con Dick, pues pensaba que Anne no era un buen partido para el único heredero del imperio Chesterton. Ahora que Dick ya no estaba, Rosalind pretendía evidentemente tomar las riendas del poder en sus propias manos. Ana se asomó a la ventana y contempló el cielo cada vez más oscuro. Recordó cómo Dick le había dicho una vez: «Ana, eres más fuerte de lo que crees. Si me pasa algo, sé que puedes con todo». Ella se había reído de sus palabras entonces, pero ahora sonaban como una profecía. «No te defraudaré, Dick», prometió mentalmente Anne apretando los puños. «Mantendré lo que hemos construido juntos, me cueste lo que me cueste». La noche que se avecinaba envolvió Oak Hill en la oscuridad, pero las luces ardieron mucho después en la mansión Chesterton. Dos mujeres, unidas por los lazos familiares pero divididas por la ambición y la desconfianza, se preparaban para una batalla que podría cambiar sus vidas para siempre. La calma que precede a la tormenta estaba llegando a su fin, y ya se oían los primeros truenos en el horizonte. La mañana en la mansión Chesterton comenzó antes de lo habitual. Anne se despertó al oír pasos en el pasillo. Rosalind siempre madrugaba. Al mirar el reloj, Anne hizo una mueca. Solo eran las 6 de la mañana. Se vistió rápidamente y bajó las escaleras, preparándose para la inevitable confrontación. Rosalind ya estaba sentada a la mesa del comedor, hojeando unos papeles. Al ver a su cuñada, levantó la vista y saludó con una leve inclinación de cabeza. «Buenos días, Anne.
Me alegro de que te hayas levantado temprano. Tenemos mucho de qué hablar. Anne se sirvió una taza de café y se sentó frente a su suegra. Por supuesto, Rosalind. ¿De qué querías hablar? Rosalind se enderezó, poniendo cara de negocios. He revisado los estados financieros de la empresa correspondientes al último trimestre, comenzó. Y debo decir que tengo algunas dudas. Ana se puso tensa. Conocía la situación de la empresa y estaba segura de que no había problemas graves. ¿Qué te preocupa exactamente?, preguntó lo más tranquila posible. Creo que algunas de las decisiones de inversión han sido demasiado arriesgadas, respondió Rosalind. Por ejemplo, invertir en una nueva línea de productos ecológicos. Puede que no nos salga rentable a corto plazo. Anne contuvo un suspiro. La línea había sido idea suya, y Dick la apoyaba plenamente. Rosalind, Dick y yo nos hemos informado bien. Sí, es una inversión a largo plazo, pero está plenamente justificada dadas las tendencias actuales. Rosalind negó con la cabeza. Puede ser, pero en la situación actual tenemos que ser más conservadores. Creo que deberíamos revisar la estrategia financiera de la empresa. Hizo una pausa y miró a Ana con atención. De hecho, creo que lo mejor sería que yo me hiciera cargo de la gestión financiera de Industrias Chesterton. Ana sintió que se le cortaba la respiración. Ya había empezado. Lo siento, Rosalind, pero no puedo aceptarlo, dijo con firmeza. Dick y yo llevamos 10 años dirigiendo juntos la empresa. Conozco todos los aspectos del negocio y estoy segura de que puedo encargarme de él. Rosalind apretó los labios. Cariño, entiendo cómo te sientes, pero tienes que entender que este es un negocio familiar que mi marido y yo empezamos desde cero. No puedo dejar que sufra por inexperiencia. Anne sintió que la ira hervía en su interior. ¿Inexperiencia? ¿Después de tantos años de trabajo? Rosalind, comenzó intentando hablar con calma. Aprecio tu preocupación por la empresa, pero no voy a renunciar a la dirección. Dick confió en mí y no defraudaré su memoria. Eres demasiado emocional, Anne, replicó Rosalind con frialdad. Los negocios exigen sensatez. Ya me he puesto en contacto con nuestros abogados. Prepararán los documentos necesarios para transferirme el control financiero. Anne sintió que le temblaban las manos. Dejó lentamente la taza sobre la mesa. Me temo que no será fácil, dado que ya han bloqueado todas las cuentas para que no puedas acceder a ellas, dijo en voz baja. Rosalind se quedó paralizada, incapaz de creer lo que oía. ¿Qué has dicho?, intervino, poniéndose pálida. Has oído bien, contestó Ana mirando a su suegra directamente a los ojos. Dick había previsto la posible discordia tras su muerte. Ya hemos hecho los preparativos. Rosalind se echó hacia atrás en la silla, con el rostro contorsionado por el asombro y la ira. ¿Cómo te atreves?, siseó. Es dinero de la familia. No tienes derecho a... Tengo todo el derecho, la interrumpió Anne. Como viuda de Dick y copropietaria de la empresa, todo es legal. En ese momento, un somnoliento Michael entró en el comedor. Al ver las caras tensas de su madre y su abuela, se detuvo en la puerta. ¿Qué está pasando?, preguntó con recelo. Rosalind fue la primera en recobrar la compostura. Nada, querida, solo hablaba de asuntos de la empresa con tu madre. Intentó sonreír, pero era una sonrisa tensa. Michael volvió la mirada hacia Ana. Ella asintió, confirmando las palabras de su suegra. Está bien, cariño. Desayuna y luego hablaremos. Michael se dirigió vacilante a la mesa y se sentó, sintiendo la tensión en el ambiente. Rosalind se levantó. Tengo que hacer unas llamadas, dijo secamente. Volveremos sobre esta conversación, Anne. Cuando su suegra se marchó, Michael se volvió hacia su madre. Mamá, ¿qué está pasando realmente? Anne respiró hondo. No quería arrastrar a los niños a este conflicto, pero se dio cuenta de que no tenía sentido ocultar la verdad. La abuela quiere controlar las finanzas de la empresa, dijo sin rodeos. No estoy de acuerdo.
Michael frunció el ceño. ¿Pero no está en su derecho? Quiero decir, es la fundadora de... No, cariño, dijo Ann en voz baja. Tu padre y yo somos los dueños de la empresa. La abuela se jubiló hace mucho tiempo. ¿Qué va a pasar ahora? Michael parecía preocupado. Ann alargó la mano y apretó la palma de la de su hijo. No te preocupes. Puedo ocuparme de todo. Solo prepárate para que el ambiente en la casa sea tenso durante un tiempo. Michael asintió, pero Ann podía ver que su hijo no comprendía del todo la situación. Aún tenía mucho que explicar a los niños. El día transcurrió en una extraña tensión. Rosalind pasó la mayor parte del tiempo en la habitación de invitados hablando por teléfono. Ann se dedicó a sus asuntos cotidianos, intentando no pensar en la inevitable continuación del conflicto. Por la noche, cuando la familia se reunió para cenar, Lizzie fue la primera en romper el incómodo silencio. ¿Por qué está todo el mundo tan raro esta noche?, preguntó, mirando a su madre y a su abuela. Rosalind dejó su copa de vino y sonrió a su nieta. Solo son preocupaciones de adultos, querida. Nada que deba preocuparte. ¿Es por la compañía de papá? Lizzie no se echó atrás. Ana suspiró. Sabía que su hija había heredado de ella su perspicacia. Sí, cariño. La abuela y yo tenemos puntos de vista diferentes sobre cómo llevar un negocio. Rosalind lanzó una mirada penetrante a su nuera, pero guardó silencio. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Michael dejando el tenedor. ¿Me vas a demandar? Espero que no lleguemos a eso, contestó Ana tratando de hablar con calma. Somos adultos y deberíamos poder negociar. Así es, dijo Rosalind inesperadamente. Encontraremos una solución que convenga a todos. Ana miró sorprendida a su suegra. ¿De verdad estaba dispuesta a ceder? Después de cenar, cuando los niños se habían ido a sus habitaciones, Rosalind le pidió a Ana que se quedara en el comedor. He estado pensando en la situación, comenzó, y tal vez me haya precipitado en mi juicio. Ana se mostró cautelosa. Sabía que Rosalind no era de las que admitían fácilmente sus errores. Te propongo un compromiso, continuó su suegra. Tú mantienes el control de las operaciones cotidianas, pero todas las decisiones financieras importantes las tomamos juntas. ¿Qué te parece? Ann se lo pensó. Por un lado, era mejor que perder completamente el control. Por otro, se dio cuenta de que esto no era más que el principio. Necesito tiempo para pensar en tu propuesta, respondió finalmente. Volvamos a esta conversación mañana. Rosalind asintió, claramente descontenta pero sin insistir. De acuerdo. Pero no tardes demasiado en decidirte, Ann. El tiempo corre en nuestra contra. Cuando Rosalind se marchó, Ana permaneció sentada a la mesa, sumida en sus pensamientos. Se dio cuenta de que aquello no era más que el principio de una larga y difícil lucha. Su suegra no se echaría atrás fácilmente, y habría que defender cada paso. Ana recordó cómo Dick había hablado a menudo del difícil carácter de su madre. Es como un bulldog, se había reído. Si te agarra, no te suelta. Ahora Ann tenía que enfrentarse de frente a ese carácter. Subiendo al dormitorio, Ann se dirigió a la fotografía de Dick que había en la mesilla de noche. ¿Qué harías en mi lugar, amor mío?, susurró, pasando el dedo por el cristal. ¿Cómo protegería lo que hemos creado juntos? No hubo respuesta, por supuesto, pero Ana sintió una oleada de determinación. No permitiría que nadie, ni siquiera Rosalind, destruyera lo que ella y Dick habían construido todos estos años. Por la memoria de su marido, por el futuro de sus hijos, lucharía hasta el final. Cuando se durmió aquella noche, Ann sabía que la mañana le depararía nuevos retos, pero estaba preparada para afrontarlos con la cabeza bien alta. La guerra estaba declarada y no había marcha atrás. La mañana del lunes en la oficina de Industrias Chesterton empezó inusualmente temprano. Ann llegó 1 hora antes del comienzo oficial de la jornada laboral,
ansiosa por prepararse para las reuniones que le esperaban. Sabía que hoy podía ser un día crucial en su batalla por el control de la empresa. Al entrar en el espacioso despacho que antes ocupaba Dick, Ann se detuvo un momento. El olor familiar del cuero y la colonia de su marido aún flotaba en el aire. Respiró hondo, haciendo acopio de sus pensamientos, y se sentó ante el enorme escritorio de roble. El primero en la agenda era Jonathan Wells, director financiero de la empresa. Ann lo conocía desde hacía 15 años. Jonathan la había ayudado a comprender los entresijos de la gestión financiera cuando empezó a trabajar con Dick. A las 8 en punto llamaron a la puerta. «Adelante», dijo Ann, enderezándose en la silla. Jonathan entró con una pila de carpetas. Su rostro, habitualmente sonriente, estaba serio. «Buenos días, Ann», dijo sentándose frente a ella. «¿Cómo lo llevas?» «Gracias, Jonathan», respondió ella con una leve sonrisa. «He estado mejor, pero lo llevo bien». Jonathan asintió, abriendo una de las carpetas. «He preparado el informe sobre la situación financiera actual de la empresa, como me pediste. En general todo está estable, pero hay algunas cosas que requieren atención». Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles del informe. Ann agradeció la claridad y profesionalidad de Jonathan. Cuando terminaron con las cifras, decidió pasar al tema principal. «Jonathan», comenzó con cautela, «¿conoces la situación de Rosalind?» El director financiero se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Sí, he oído rumores. Intentó ponerse en contacto conmigo el fin de semana». Ana se puso tensa. «¿Qué le dijiste?» «Nada en concreto», respondió Jonathan. «Le dije que solo hablaría de todos los asuntos financieros contigo, como había establecido Dick». Ann sintió que la tensión cedía un poco. «Gracias, Jonathan. Tu apoyo es muy importante para mí en este momento». «Ann», dijo seriamente, «llevo muchos años trabajando con Dick. Siempre ha dicho que eres su mano derecha en el negocio. Confío en su criterio y en tu experiencia». Ann sonrió agradecida. «Eso significa para mí más de lo que imaginas». Cuando Jonathan se marchó, Ann se reunió varias veces más con los jefes de departamento. Afortunadamente, la mayoría de ellos le expresaron su apoyo. Sin embargo, algunos empleados seguían dudando de su capacidad para dirigir la empresa sin Dick. Cerca de la hora de comer, Ann recibió un mensaje de su secretaria. Rosalind se había presentado inesperadamente en la oficina y exigía una reunión con la junta directiva. Ann sintió que se le aceleraba el pulso. Sabía que ese momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Ann se recompuso rápidamente y se dirigió a la sala de conferencias. Al pasar por delante de los despachos, sintió los ojos del personal, curiosos, comprensivos y a veces recelosos. Al entrar en la sala de conferencias, Ann vio a Rosalind rodeada de varios miembros de la junta. Su suegra estaba impecable con un estricto traje de negocios y el pelo canoso peinado con elegancia. «Ah, Ann, querida», dijo Rosalind con una sonrisa tensa. «Me alegro de que hayas venido. Estábamos hablando del futuro de la empresa». Ann sintió surgir en su interior una oleada de irritación, pero consiguió mantener la calma. «Hola, caballeros», dijo a los miembros del consejo. «No recuerdo que hubiera una reunión del consejo programada para hoy». Uno de los directores, Richard Hartley, tosió. «Esta es una reunión informal, Ann. La señora Chesterton ha expresado su preocupación por algunos aspectos de la gestión de la empresa y hemos creído necesario discutirlo». Ann desvió la mirada hacia Rosalind. «¿Y cuáles son tus preocupaciones, Rosalind?» La suegra se enderezó, preparándose para atacar. «Creo que necesitamos un liderazgo más conservador en un momento difícil para la empresa, alguien con más experiencia en dirigir una gran empresa». «¿Y tú te ofreces para ese papel?», preguntó Ann con calma. «Propongo un comité de dirección provisional», contestó Rosalind.
En él estaríamos yo misma y algunos miembros del Consejo de Administración. Por supuesto, agradeceríamos tu participación, Anne, pero las decisiones clave se tomarían de forma colegiada. Anne se sintió mareada. Se dio cuenta de que era un intento de Rosalind de sortear los obstáculos legales y hacerse con el control de la empresa. Caballeros, se dirigió Anne a la Junta. Agradezco su preocupación por el bienestar de Industrias Chesterton, pero permítanme recordarles que no soy solo la viuda de Dick. He participado activamente en la gestión de la empresa durante los últimos 10 años y muchos de los aquí presentes pueden dar fe de ello. Hizo una pausa, mirando a los presentes. Además, según los estatutos de la empresa y el testamento de Dick, soy la cabeza legal de Industrias Chesterton. Cualquier cambio en la estructura de gestión debe ser aprobado por mí. Rosalind se puso pálida de ira, pero antes de que pudiera responder, otro miembro del consejo, Martha Johnson, tomó la palabra. Anne tiene razón, dijo. No podemos cambiar la estructura de gestión. Va en contra de nuestras normas corporativas. Anne sintió una oleada de gratitud hacia Martha. Sabía que podía contar con su apoyo. Habían trabajado juntas en varios proyectos importantes. Sugiero que pospongamos esta conversación, continuó Martha. Demos tiempo a Ana para que nos muestre cómo lleva la gestión. Si surge algún problema, siempre podemos volver a tratar el tema. El resto del consejo empezó a asentir. Rosalind se dio cuenta de que había perdido esta ronda. De acuerdo, dijo levantándose, pero vigilaré de cerca la situación. El bienestar de la empresa es mi máxima prioridad. Cuando todos se hubieron marchado, Anne se quedó sola en la sala de conferencias. Se sentía agotada, pero comprendió que aquello no había hecho más que empezar. Rosalind no se rendiría tan fácilmente. De vuelta a su despacho, Anne encontró sobre su mesa una pila de documentos que exigían su atención. Entre ellos había un contrato para un gran envío que ella y Dick habían discutido poco antes de su muerte. Anne conocía todos los detalles del acuerdo, pero ahora, al ver la complicada redacción legal, se sentía insegura. En el pasado, siempre había podido recurrir a Dick para que la aconsejara en esas situaciones. Ahora tenía que tomar sus propias decisiones, y el peso de esa responsabilidad le parecía de repente abrumador. Ana se recostó en la silla y cerró los ojos. Recordó que Dick le había dicho: «Confía en tu instinto, Anne. Conoces este negocio tan bien como yo». Haciendo acopio de fuerzas, volvió a su papeleo. Tenía que demostrar no solo a Rosalind y al Consejo de Administración, sino también a sí misma que era digna de estar al frente de Industrias Chesterton. La jornada laboral tocaba a su fin cuando su ayudante, Sarah, entró en el despacho de Anne. «Anne, Michael ha venido a verte. Dice que es urgente». Anne enarcó las cejas, sorprendida. Normalmente su hijo no venía al despacho sin avisar. «Por supuesto, que pase». Michael entró en el despacho y Anne notó de inmediato que estaba agitado por algo. «¿Qué te pasa, cariño?», preguntó levantándose del escritorio. Michael se movió nervioso de un pie a otro. «Mamá, acabo de hablar con la abuela. Me ha dicho que estás intentando mantenerla alejada de la empresa, que no le das acceso a las finanzas. ¿Es eso cierto?». Anne sintió que su interior se tensaba. No quería arrastrar a los niños a este conflicto, pero parecía que Rosalind había decidido utilizar todos los medios necesarios. «Michael, la situación es más complicada de lo que parece», comenzó a decir con cautela. «La abuela realmente quiere el control de la empresa, pero no es lo que tu padre querría. Pero ella dice que no puedes hacerlo sin papá», dijo Michael, y Ana pudo oír la duda en su voz. Respiró hondo, buscando las palabras. «Escucha, cariño. He trabajado codo con tu padre en esta empresa durante años. Él me enseñó todo lo que sabía. Sí, ahora es duro sin él, pero hago todo lo que puedo para preservar lo que hemos construido juntos. Por tu bien y el de Lizzie, por el bien de todos los empleados que dependen de Industrias Chesterton».
Michael miró atentamente a su madre, y Ana pudo ver en sus ojos la duda y el deseo de creerla que luchaban por salir adelante. «No quiero que la abuela y tú os peleéis», dijo al fin. Ana se acercó a su hijo y lo abrazó. «Yo tampoco quiero eso, cariño, pero a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles. Te prometo que haré todo lo posible por resolver esta situación pacíficamente». Mientras Michael se alejaba, Ana sintió que el cansancio la invadía. El día había sido mucho más difícil de lo que esperaba. La lucha por la empresa se estaba convirtiendo en una lucha por la confianza de sus propios hijos, y eso era lo que más la asustaba. Apagando el ordenador y recogiendo sus cosas, Anne echó un último vistazo al despacho. La foto de Dick sobre el escritorio parecía recordarle aquello por lo que estaba luchando. «Saldré de esta, amor», prometió mentalmente. «No os defraudaré ni a ti ni a nuestra familia». La mañana del sábado en casa de los Chesterton comenzó con el aroma de los bollos de canela recién horneados. Anne se había levantado temprano para preparar el desayuno favorito de los niños. Esperaba que ayudara a aliviar un poco la tensión que se había acumulado en la familia durante la última semana. Lizzie bajó primero, atraída por el olor a horneado. Llevaba el pelo largo y castaño recogido en un moño desordenado y tenía la cara cansada, pues se había quedado hasta tarde estudiando para un examen importante. «Buenos días, cariño», sonrió Anne poniendo un plato de bollos delante de su hija. «¿Qué tal has dormido?» Lizzie se encogió de hombros sin levantar la vista. «Bien», murmuró, dando un mordisco a su bollo. Ana sintió una punzada de ansiedad. Lizzie, normalmente extrovertida y alegre, se había vuelto retraída y taciturna en los últimos días. «¿Estás preparada para el examen de hoy?», preguntó Ana, intentando entablar conversación. «Supongo que sí», respondió Lizzie. Tras un momento de silencio, añadió: «Mamá, ¿es verdad que le prohibiste a la abuela venir a nuestra casa?». Ana se quedó helada, sintiendo que se le apretaban las tripas. Se sentó lentamente frente a su hija. «¿Quién te ha dicho eso, Lizzie?». «La abuela llamó ayer», respondió la niña, levantando por fin los ojos hacia su madre. Estaba llorando. Dijo que no la dejarías entrar en la casa donde había vivido toda su vida. Ana respiró hondo, tratando de contener su rabia. Rosalind había ido demasiado lejos, arrastrando a los niños a su conflicto. «Lizzie, eso no es cierto. Nunca le prohibí a la abuela que viniera a nuestra casa. Tenemos un desacuerdo sobre la compañía, pero no afecta a nuestra relación familiar». Lizzie parecía insegura. «Pero entonces, ¿por qué había dicho eso?». «A veces los adultos complican las cosas cuando no se ponen de acuerdo», replicó Ana con cautela. «Hablaré con la abuela e intentaré aclarar las cosas». En ese momento, un soñoliento Michael entró en la cocina. Al ver las caras tensas de su madre y su hermana, frunció el ceño. «¿Qué está pasando?». Anne intentó sonreír. «Nada, cariño. Solo estamos discutiendo los planes para el fin de semana. Siéntate a desayunar». Michael miró a su madre con incredulidad, pero decidió no insistir. Se sentó a la mesa y cogió un bollo. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Anne sentía que el abismo entre ella y los niños crecía por momentos. Se dio cuenta de que había que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Después del desayuno, cuando los niños se habían ido a sus habitaciones, Anne marcó el número de Rosalind. Tras unos pitidos, contestó su suegra. «Buenos días, Anne». La voz de Rosalind era enfáticamente cortés. «¿A qué se debe esta llamada tan temprana?». «Rosalind, tenemos que hablar», dijo Anne con firmeza. «Lo que estás haciendo es inaceptable. No debes utilizar a los niños en nuestro desacuerdo». «¿De qué estás hablando, querida?», preguntó Rosalind inocentemente. «Solo estoy socializando con mis nietos. ¿O también quieres privarme de eso?». Ana sintió que su ira se desbordaba. «Basta, Rosalind. Sabes perfectamente lo que quiero decir. Tus manipulaciones son malas para los niños. Si tienes algún problema conmigo, háblalo directamente».
Solo digo la verdad, Anne, replicó Rosalind con frialdad. Intentas alejarme de mi familia y de la empresa que mi marido y yo hemos construido. Los niños tienen derecho a saber lo que pasa. Eso no es cierto, y tú lo sabes, objetó Anne. Sugiero que os reunáis y discutáis las cosas de forma civilizada, por el bien de los niños y de la memoria de Dick. No tenemos nada que discutir, Anne, dijo Rosalind. Hasta que no admitas tus errores y me devuelvas el lugar que me corresponde en la empresa, utilizaré todos los medios a mi alcance, y no te atrevas a decirme cómo tratar a mis nietos. Sin esperar respuesta, Rosalind colgó el teléfono. Anne colgó el teléfono lentamente, sintiendo que la desesperación crecía en su interior. La situación empeoraba y no veía una salida fácil. El lunes por la mañana, Anne llegó a la oficina antes de lo habitual. Quería prepararse para un día difícil y mantener conversaciones importantes con el personal. El primero en entrar en su despacho fue Jeremy Foster, el jefe de marketing. Anne siempre había apreciado su creatividad y su capacidad para encontrar soluciones innovadoras. Jeremy, gracias por venir tan pronto, le dijo Anne, indicándole que se sentara. De nada, Anne. Soy consciente de que es una situación difícil, respondió Jeremy mientras se acomodaba en la silla. Anna lo miró con atención. Jeremy, necesito tu sinceridad. ¿Cómo valoras la situación actual de la empresa? ¿Qué dicen los empleados? Jeremy dudó un momento, buscando las palabras. Para serte sincero, Anne, la gente está preocupada. Hay todo tipo de rumores sobre el conflicto entre Rosalind y tú. Algunos temen por el futuro de la empresa. Incluso hay quien piensa que Rosalind debería volver a la dirección. Anne sintió que se le apretaban las tripas. La situación era peor de lo que pensaba. Gracias por tu franqueza, Jeremy. ¿Qué crees que podemos hacer para tranquilizar a los empleados? Jeremy se lo pensó un momento. Creo que la gente necesita claridad. Quizá deberíamos celebrar una reunión general. Decirles cuáles son los planes de la empresa, mostrarles que, a pesar de las dificultades, seguimos adelante. Es una idea estupenda, convino Anne. Preparemos esa reunión la semana que viene, y quiero que dirijas el proyecto de cambio de marca del que hablamos Dick y yo. Así demostraremos a todo el mundo que no estamos parados. Los ojos de Jeremy se iluminaron de entusiasmo. Gracias por tu confianza, Anne. No te defraudaré. Después de que Jeremy se fuera, Anne tuvo varias reuniones más con empleados clave. Intentó mostrarse abierta, responder a las preguntas y compartir los planes de futuro. Para su alivio, sintió que la mayoría de la gente estaba de su parte, aunque notó cierto recelo. Después de un día ajetreado en la oficina, Anne volvió a casa a última hora de la tarde. Esperaba que los niños estuvieran ya dormidos, pero al entrar en casa oyó voces apagadas procedentes del salón. Al acercarse con cautela, vio a Michael y Lizzie sentados en el sofá hablando por videoconferencia con Rosalind. Y recordad, queridos, que pase lo que pase, siempre estaré de vuestro lado, dijo Rosalind desde la pantalla de la tableta. A diferencia de otras personas, yo doy prioridad a mi familia. Anne sintió que las entrañas se le apretaban de dolor y rabia. Quiso entrar e interrumpir la conversación, pero se quedó en la sombra, escuchando. «Abuela, ¿es cierto que mamá quiere vender parte de la empresa?», preguntó Michael. «La he oído hablar por teléfono de unos inversores». Rosalind suspiró teatralmente. «Michael, me temía que llegaríamos a esto. Verás, tu madre nunca ha entendido realmente lo importante que es nuestra empresa familiar. Está dispuesta a echar abajo todo lo que tu abuelo, tu padre y yo hemos construido a lo largo de los años». «Pero, ¿por qué iba a hacer eso?», preguntó Lizzie, perpleja. «Dinero, querida», respondió Rosalind. «Hay gente que hace cualquier cosa por dinero. Pero no te preocupes, no dejaré que eso ocurra. Protegeré nuestro patrimonio, me cueste lo que me cueste». Ana no podía seguir escuchando. Entró en el salón,
haciendo que los niños dieran un respingo de sorpresa. «Creo que ya hemos hablado bastante por hoy», dijo, tratando de hablar con calma. «Se está haciendo tarde y es hora de que os vayáis a la cama». «Oh, Anne», dijo Rosalind desde la pantalla, su voz resumaba fingida preocupación. «Estábamos hablando de ti. ¿Por qué no te unes a nosotros?» «No, gracias, Rosalind», dijo Ana. «Niños, por favor, id a vuestras habitaciones. La abuela y yo necesitamos hablar a solas». Michael y Lizzie se levantaron de mala gana, lanzando miradas de desagrado a su madre. Cuando se marcharon, Anne se volvió hacia el portapapeles. «¿Qué haces, Rosalind?», preguntó, conteniendo a duras penas su ira. «¿Por qué mientes a los niños?» «No estoy mintiendo, querida», contestó la suegra con una sonrisa glacial. «Solo les digo la verdad que intentas ocultar. Tienen derecho a saber lo que ocurre con su herencia». «Sabes muy bien que no tengo intención de vender la empresa», objetó Anne. «Deja de manipular a los niños». «Oh, Anne», suspiró Rosalind, «eres tan ingenua. ¿Crees que puedes mantener la empresa a flote sin mi ayuda? Sin las conexiones que mi marido y yo hemos construido a lo largo de los años. Solo conseguirás endeudarnos a todos y luego te verás obligada a venderlo todo por piezas». Anne sintió que su paciencia se agotaba. «Mira, Rosalind, he intentado ser educada, pero ya he tenido bastante. Si no dejas de poner a los niños en mi contra y de interferir en los asuntos de la empresa, me veré obligada a tomar medidas, acciones legales». Algo parecido al miedo apareció en el rostro de Rosalind, pero fue rápidamente sustituido por determinación. «No te atreverías», siseó. «Soy la madre de Dick, la abuela de tus hijos. ¿De verdad estás dispuesta a destruir una familia por tu ambición?» «Eres tú quien está destruyendo a la familia con tus intrigas», replicó Anne. «Solo intento proteger lo que Dick y yo hemos construido, y no voy a dejar que lo arruines». Con estas palabras, Anne apagó la tableta y cortó la conexión. Anne estaba sentada en su despacho, revisando viejos documentos de la empresa. Después de otro día agotador lleno de enfrentamientos con Rosalind y de intentar calmar a los agitados empleados, había decidido ahondar en la historia de Industrias Chesterton. Tal vez el pasado pudiera proporcionar una pista para el presente. El reloj marcaba más de medianoche cuando Anne se topó con una carpeta amarillenta escondida en las profundidades de un armario de archivos. No tenía ninguna marca, solo la fecha. 30 años. Intrigada, abrió la carpeta y empezó a leer. Lo que descubrió le aceleró el corazón. Los documentos revelaban una página oscura en la historia de la empresa. Una serie de transacciones financieras cuestionables que habían tenido lugar mientras Rosalind participaba activamente en la gestión del negocio. Ana pasó las horas siguientes examinando cada uno de los documentos. La imagen que iba surgiendo era desagradable. Rosalind, valiéndose de sus contactos e influencias, había organizado una trama de evasión fiscal que había ahorrado a la empresa millones de dólares. Pero eso no era todo. También había pruebas de soborno de funcionarios y manipulación de registros financieros. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a filtrarse por la ventana de la oficina, Anne se reclinó en la silla, desolada. No podía creer que la mujer que tan ferozmente defendía la Foeschel de la empresa familiar fuera capaz de tales acciones. De repente, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en la mente de Anne. Ahora entendía por qué Rosalind estaba tan desesperada por recuperar el control de la empresa. Temía no solo la pérdida de influencia, sino también la exposición de sus pecados pasados. Ana se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad despierta. Se enfrentaba a un difícil dilema moral. Utilizar esta información significaba un golpe devastador para la reputación de Rosalind y tal vez zanjar de una vez por todas la cuestión del control de la empresa. Pero también podría destruir a la familia y herir a los niños que adoraban a su abuela. Por otra parte, ocultar esta información significaba convertirse en cómplice de un delito y arriesgar el futuro de la empresa si los hechos salían a la luz.
Anne volvió a su escritorio y revisó de nuevo los documentos. Entre los papeles encontró una vieja fotografía. En ella aparecían la joven Rosalind y Henry, el padre de Dick, sonrientes y llenos de esperanza. Le recordó a Anne que detrás de la mujer rígida y manipuladora con la que ahora luchaba había una persona real con su propia historia y las razones de sus actos. Anne decidió que tenía que averiguar más cosas sobre el pasado de Rosalind antes de tomar ninguna decisión. Marcó el número de Martha Johnson, la directiva que llevaba más tiempo en la empresa. «Martha, siento llamar tan pronto, pero necesito tu ayuda», dijo Anne cuando Martha contestó. «¿Anne? ¿Qué ocurre?». La voz de Martha sonaba preocupada. «Quiero hablar del pasado de la empresa, de la época en que Rosalind participaba activamente en la gestión. ¿Puedes contarme algo de aquella época?». Hubo una larga pausa. Finalmente, Martha respondió. «Anne, fue una época difícil. La empresa crecía rápidamente, quizá demasiado. Rosalind era ambiciosa, a veces demasiado ambiciosa». «¿A qué te refieres?», preguntó Ana sintiendo que se le aceleraba el pulso. Martha suspiró. «Mira, vamos a vernos. Esto no es una conversación telefónica». Una hora más tarde, Ana estaba sentada en un pequeño café frente a Martha. La mujer mayor parecía preocupada. «Lo que voy a contarte debe quedar entre nosotras», empezó Martha. «Rosalind siempre había sido el motor de la empresa. Henry era un genio de la tecnología, pero ella era la que sabía cómo cerrar tratos y encontrar inversores. Pero en algún momento, ella cruzó la línea». Martha relató una serie de decisiones arriesgadas que Rosalind había tomado a principios de los 90. Cómo presionaba a los empleados para que falsificaran informes, sobre misteriosas reuniones con personas cuyos nombres nunca se mencionaban en los documentos oficiales. «Pero, ¿por qué nadie la detuvo?», preguntó Anne. «Teníamos miedo», respondió Martha con sencillez. Rosalind sabía cómo inspirar miedo. Además, la empresa prosperaba y mucha gente prefería hacer la vista gorda ante los métodos con los que se alcanzaba el éxito. «¿Y Henry? ¿Lo sabía él?». Martha negó con la cabeza. «Creo que lo adivinó, pero estaba demasiado enamorado de Rosalind para ver sus defectos. Y entonces sobrevino la tragedia. Ana recordó que Henry había muerto en un accidente de coche cuando Dick solo tenía 15 años. Tras la muerte de Henry, Rosalind cambió», continuó Martha. «Se volvió más dura, más despiadada. Creo que se culpaba de lo ocurrido, aunque nunca lo admitió». Ana se quedó estupefacta ante lo que había oído. Siempre había sabido que Rosalind era una persona complicada, pero la magnitud de sus actos era asombrosa. «Gracias, Martha», dijo Ana poniéndose en pie. «Me has dado mucho que pensar». De vuelta en el despacho, Ana se encerró en su estudio. Se sentía destrozada y devastada. La información que había recibido podría haber cambiado por completo el equilibrio de poder en su enfrentamiento con Rosalind. Pero, ¿valía la pena utilizarla? Anne la imaginó exponiendo a Rosalind ante la junta y los niños. Cómo se desmoronaría la imagen de mujer fuerte y con principios que Rosalind había construido con tanto esmero a lo largo de los años. Cómo se resiente la reputación de la empresa cuando se hace pública esta información. Pero, por otro lado, ¿no merece Rosalind ser castigada por sus pecados pasados? ¿No debería rendir cuentas por haber puesto en peligro a la empresa con sus acciones ilegales? Ana sintió que esta información le quemaba las manos. Sabía que tenía que tomar una decisión, y pronto. Rosalind no cejaría en sus intentos de hacerse con el control de la empresa, y cada día de retraso podría costarle a Ana el apoyo de la junta directiva y del personal. De repente llamaron a la puerta. Era su secretaria, Sara. «Anne, siento molestarte, pero ha llamado Lizzie. Dijo que era urgente». El corazón de Ana dio un vuelco. Cogió el teléfono y marcó el número de su hija. «¿Lizzie? ¿Qué ocurre?». «Mamá», la voz de Lizzie temblaba. «La abuela está aquí.
Dice que has robado unos documentos importantes de la oficina. Quiere llamar a la policía. Ana sintió que la sangre se le salía de la cara. Rosalind se había enterado de algún modo de lo de los documentos. Lizzie, escúchame bien, dijo Ana intentando hablar con calma. Ya voy. No hagas nada. Espérame, ¿de acuerdo? De acuerdo, mamá, respondió Lizzie. Pero date prisa, por favor. Ana colgó el teléfono y se quedó quieta un momento, tratando de ordenar sus pensamientos. La situación se había descontrolado más rápido de lo que ella podía imaginar. Ahora no solo tenía que decidir qué hacer con la información sobre el pasado de Rosalind, sino también defenderse de sus acusaciones. Reunió rápidamente los documentos y los guardó en la caja fuerte. Luego, cogiendo su bolso, Anne salió corriendo del despacho. De camino a casa, reflexionó febrilmente sobre sus próximos pasos. Sabía que el enfrentamiento con Rosalind podría cambiarlo todo, y tenía que estar preparada para todo. Al acercarse a la casa, Anne vio un coche de policía aparcado delante. Su corazón se desplomó. Rosalind había llamado a la policía. Ahora se enfrentaba no solo a un enfrentamiento familiar, sino a una auténtica batalla legal. Ana respiró hondo, haciendo acopio de fuerzas. Sabía que las próximas horas podían determinar no solo el destino de la empresa, sino el futuro de toda su familia. Y estaba dispuesta a luchar hasta el final, por la empresa, por los niños y por la memoria de Dick. Al salir del coche, Anne se cuadró de hombros y se dirigió a casa. No sabía cómo acabaría aquel enfrentamiento, pero de una cosa estaba segura. Hoy saldrían a la luz todos los secretos, y la familia Chesterton nunca volvería a ser la misma. Anne respiró hondo frente a la puerta de su casa. El ruido de la discusión llegaba incluso a través de las gruesas paredes. Cerró los ojos un momento, haciendo acopio de fuerzas, y luego giró con decisión la llave en la cerradura y entró. La escena que se desarrolló en el salón parecía sacada de una película dramática. Rosalind, con las mejillas encendidas por la ira, estaba de pie en medio de la habitación, gesticulando enérgicamente. Michael y Lizzie estaban sentados en el sofá, con la mirada perdida y asustada. Los dos policías se movían incómodos de un pie a otro, sintiéndose claramente fuera de lugar en medio del conflicto familiar. «Allí estaba ella», exclamó Rosalind al ver a Ana. «Por fin se ha dignado a aparecer». Anne hizo caso omiso del exabrupto de su suegra y se dirigió a la policía. «Buenas noches, agentes. Soy Anne Chesterton, la señora de la casa. ¿Puedo preguntar de qué se trata?» Uno de los policías de más edad se adelantó. «Señora, hemos recibido una denuncia por usurpación de identidad corporativa. La señora Rosalind Chesterton afirma que usted sustrajo ilegalmente documentos confidenciales de la oficina de la empresa». Anne sintió que la recorría un escalofrío. Sabía que Rosalind era capaz de muchas cosas, pero ¿llamar a la policía? Aquello era un nuevo nivel de escalada del conflicto. «Es una acusación absurda», replicó Anne con calma. «Soy la actual directora general de Industrias Chesterton y tengo todo el derecho a manejar cualquier documento relacionado con el negocio». «¡Mentirosa!», gritó Rosalind. «Has robado documentos que nunca debieron salir de los archivos, documentos que ni siquiera debías saber que existían». Ana se volvió hacia su suegra, sintiendo que la ira le hervía por dentro. «Rosalind, sabes perfectamente que tengo acceso a todos los documentos de la empresa. Si hay algo que te preocupa, quizá deberíamos hablarlo en privado». Rosalind palideció, entendiendo claramente la indirecta de Ana. «Funcionarios», continuó Ana, «soy consciente de que solo hacéis vuestro trabajo, pero les aseguro que aquí no hay ningún delito. Se trata de un asunto interno entre la empresa y nuestra familia». Los policías se miraron entre sí. Era evidente que no querían involucrarse en un conflicto familiar. «Señora», dijo el oficial de mayor rango, «si realmente se trata de una disputa empresarial, no tenemos nada que hacer aquí.
Le recomendamos que lleve este asunto por la vía legal. Rosalind abrió la boca para objetar, pero Anne se le adelantó. Gracias, oficial. Lo haremos. Se hizo un gran silencio en la habitación cuando la policía se marchó. Michael y Lizzie miraron a su madre y a su abuela, claramente ajenos a lo que estaba ocurriendo. Niños, dijo Anne en voz baja, por favor, subid a vuestras habitaciones. La abuela y yo tenemos que hablar. No, exclamó Rosalind. Deben quedarse, que descubran cómo sois en realidad. Abuela, por favor, dijo Michael en voz baja. Vamos a calmarnos todos. Pero Rosalind estaba demasiado furiosa para escuchar. No lo entiende. Está destruyendo todo lo que hemos construido a lo largo de los años. No tiene derecho a dirigir la empresa. Anne sintió que su paciencia se agotaba. Ya basta, Rosalind. Te has pasado de la raya. Si no puedes comportarte civilizadamente, voy a pedirte que te vayas de mi casa. ¿De tu casa? Rosalind soltó una carcajada amarga. Esta casa pertenecía a nuestra familia mucho antes de que tú aparecieras. Aquí no eres nadie. Abuela, exclamó Lizzie, escandalizada por la crueldad de las palabras. Ana apretó los puños, tratando de contener sus emociones. Rosalind, es la última vez que te pido que te calmes. De lo contrario me veré obligada a... ¿Qué? Rosalind la interrumpió. ¿Llamarás a la policía? ¿Me echarás? Vamos, muéstrales a los niños tu verdadera cara. Anne se dio cuenta de que la situación se le estaba yendo de las manos. Se volvió hacia los niños. Michael, Lizzie, subid, por favor, ahora sí. Para su sorpresa, los niños obedecen, aunque de mala gana. Mientras subían las escaleras, Anne se dirigió de nuevo a Rosalind. Ahora hablemos como adultos. ¿Qué fue lo que te molestó tanto? Rosalind entrecerró los ojos. No finjas que no lo sabes. Encontraste documentos que nunca deberían haber visto la luz del día. ¿Te refieres al fraude financiero de hace 30 años? Preguntó Ana con calma. Rosalind se puso aún más pálida. ¿Cómo has...? Olvídalo. No te das cuenta de lo que está en juego. Si esta información sale a la luz, no solo me destruirá a mí, sino a toda la empresa. Soy muy consciente de eso, Rosalind. Por eso no iba a usar esa información. Hasta ahora. Rosalind se quedó paralizada. ¿Qué quieres decir? Ana respiró hondo. Te ofrezco un trato. Dejarás de intentar apartarme de la dirección de la empresa. No interferirás más en mis decisiones ni pondrás a los niños en mi contra. A cambio, te garantizo que estos documentos nunca verán la luz del día. ¿Me estás chantajeando? Rosalind parecía a la vez sorprendida y encantada. No, Rosalind. Estoy protegiendo a mi familia y a mi empresa, lo que tú me enseñaste. Hubo silencio en la habitación durante un momento. Luego Rosalind se rió, amargamente pero con una nota de respeto. ¿Sabes, Anne? Quizá te he subestimado todos estos años. Realmente mereces ser una Chesterton. Anne no se relajó. ¿Significa eso que estás de acuerdo? Rosalind suspiró. Tengo elección, pero no creas que eso es todo. Sigo pensando que no eres capaz de dirigir la empresa. Eso ya lo veremos, replicó Ana con firmeza. Rosalind se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. Sabes, Ana, quizá Dick tenía razón sobre ti. Tal vez seas justo lo que la empresa necesita ahora. Con estas palabras se marchó, dejando a Anne con sentimientos encontrados. Había ganado, pero ¿a qué precio? Anne subió lentamente las escaleras. Sabía que iba a tener una conversación difícil con los niños. Debían de haber oído parte de la discusión y ahora tenía que explicarles la situación sin revelar toda la verdad sobre el pasado de Rosalind. Al acercarse a la habitación de Michael, Ana oyó voces apagadas. Llamó suavemente a la puerta. «¿Niños? ¿Puedo pasar?» La puerta se abrió y Ana vio a sus dos hijos sentados en la cama de Michael. Sus rostros expresaban una mezcla de miedo, confusión y decepción. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Michael. «¿Por qué está tan enfadada la abuela? ¿Y qué son esos documentos de los que hablaba?
Anne suspiró y se sentó junto a los niños. Mirad, la situación es muy complicada. Hay cosas en el pasado de la empresa, algunas cosas que es mejor dejar en el pasado. La abuela teme que esta información pueda dañar la reputación de la empresa. «Pero tú no harías nada malo, ¿verdad?», preguntó Lizzie mirando a su madre con los ojos muy abiertos. «Claro que no, cariño», responde Ana abrazando a su hija. «Hago todo lo que puedo para proteger a nuestra familia y a la empresa. A veces eso significa tomar decisiones difíciles». «¿Por qué dice la abuela que no puedes dirigir la empresa?», preguntó Michael. «Sabe cuánto tiempo has trabajado con papá, ¿verdad?». Anne sintió una punzada de dolor al oír hablar de Dick. La abuela está muy preocupada por el futuro de la empresa. A veces le cuesta aceptar que los tiempos cambian y que la empresa también tiene que cambiar. «Pero os reconciliaréis, ¿verdad?», preguntó Lizzie esperanzada. Ana sonrió, aunque era una sonrisa triste. «Lo intentaremos, cariño, pero llevará tiempo. Mientras tanto, quiero que sepas que, pase lo que pase, te quiero más que a nada en el mundo, y todo lo que hago, lo hago por ti y por la memoria de tu padre». Michael y Lizzie abrazaron a su madre, y por un momento Ana se permitió relajarse en aquel abrazo. Pero sabía que solo era un breve respiro. Le esperaban nuevos retos. A la mañana siguiente, Ana llegó a la oficina antes de lo habitual. Sabía que los rumores sobre el incidente de ayer ya debían de haberse extendido por toda la empresa y tenía que actuar con rapidez para mantener el control de la situación. Lo primero que hizo fue convocar una reunión urgente del Consejo de Administración. Cuando todos estuvieron reunidos en la sala de conferencias, Anne se colocó a la cabeza de la mesa, sintiendo las intensas miradas. «Señoras y señores», comenzó, «estoy segura de que todos han oído hablar del incidente de ayer con Rosalind Chesterton. Quiero asegurarles que la situación está bajo control, no han robado ningún documento y la empresa no corre peligro». «Pero eso no es lo que dice Rosalind», objetó uno de los directores. «Dice que estás ocultando información importante». Anne respiró hondo. «Comprendo su preocupación, pero puedo asegurarles que todos los registros de la empresa están en orden y disponibles para su inspección. Si alguien tiene alguna duda, estoy dispuesta a realizar una auditoría completa». Se hizo el silencio en la sala. Anne veía que no todos estaban convencidos, pero parecía que se había evitado una confrontación abierta. «Bueno», dijo, «ahora volvamos a lo de siempre. Tenemos mucho trabajo». El resto del día transcurrió entre interminables reuniones y llamadas telefónicas. Ana sentía que la tensión aumentaba con el paso de las horas. Sabía que Rosalind no se rendiría tan fácilmente y esperó el siguiente golpe. Este llegó al caer la tarde en forma de correo electrónico del bufete de abogados que representaba a Rosalind. En la carta le comunicaban su intención de impugnar el derecho de Anne a dirigir la empresa, alegando ciertas infracciones de la ética empresarial y prevaricación. Anne sintió que se le apretaban las tripas. Se dio cuenta de que aquello no era más que el principio de una larga y agotadora batalla legal. Una batalla que podría destruir no solo la empresa, sino a toda la familia. Sentada en su despacho a altas horas de la noche, Anne se quedó mirando la foto de Dick que tenía sobre la mesa. Se sentía más sola que nunca. «¿Qué harías, amor?», susurró, pasando el dedo por el cristal del marco. «¿Cómo lo manejarías?». De repente llamaron a la puerta. Era Sara, su secretaria. «Anne, siento molestarte tan tarde, pero Michael te llama por teléfono. Dice que es urgente». El corazón de Ana dio un vuelco. Cogió el auricular. «¿Michael? ¿Qué pasa?». «Mamá». La voz de su hijo sonaba tensa. «La abuela está aquí. Está tratando de convencer a Lizzie de que se mude con ella». Anne sintió que la sangre se le salía de la cara. «Enseguida voy», dijo, levantándose de un salto de la silla. De camino a casa, Anne intentó calmarse, pero el pánico aumentaba por momentos.
Se dio cuenta de que Rosalind había sobrepasado todos los límites imaginables. Utilizar a los niños en su conflicto era inaceptable. Cuando Ana se apresuró a entrar en casa, oyó fuertes voces procedentes del salón. Al entrar, vio a Rosalind sentada junto a Lizzie en el sofá. Michael estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ana, intentando hablar con calma. Rosalind se levantó, con los ojos brillantes. «Solo te estoy ofreciendo que Lizzie se quede un tiempo conmigo, mientras tú solucionas tus problemas». ¿Mis problemas? Anne apenas podía contener su ira. «El único problema aquí eres tú, Rosalind. ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa e intentar llevarte a mi hijo?» «¿Tu casa? ¿A tu hijo?». Rosalind soltó una carcajada amarga. «Pareces olvidar que esta es la familia Chesterton, y tú no eres más que un extraño aquí». «Abuela, por favor», intervino Michael, «no hace falta que digas eso». Lizzie se sentó en el sofá con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero ir a ninguna parte», dijo en voz baja. Ana se acercó a su hija y la abrazó. «Nadie se va a ninguna parte, cariño. La abuela ya se va». Rosalind se enderezó, con la cara contorsionada por la ira. «Esto no ha terminado, Anne. Te arrepentirás de haberte metido en mi camino». Con estas palabras se dirigió a la salida, pero en la puerta se detuvo y se volvió hacia sus nietos. «Niños, recordad que, pase lo que pase, siempre os querré, y haré lo que sea para protegeros a vosotros y al legado de vuestro padre». Cuando la puerta se cerró tras Rosalind, un pesado silencio flotaba en la habitación. Anne abrazó a Lizzie con fuerza, sintiendo que su hija temblaba. «Mamá», dijo finalmente Michael, «¿qué está pasando? ¿Por qué se comporta así la abuela?». Ana suspiró. Comprendió que había llegado el momento de una conversación difícil. «Niños, sentaos, por favor, tenemos que hablar». Michael tomó asiento junto a su hermana y Anne empezó a hablar. Habló de su complicada relación con Rosalind, de las dificultades para mantener la empresa, de lo difícil que le resultaba sin el apoyo de Dick. Intentó ser sincera, pero sin entrar en detalles que pudieran herir a los niños. «Verás, la abuela está muy preocupada por el futuro de la empresa. Teme que yo no sea capaz de manejarla. Y a veces el miedo hace que la gente haga cosas terribles». «Pero lo estás sobrellevando, ¿verdad?», preguntó Lizzie, mirando a su madre con los ojos muy abiertos. Ana sonrió, aunque la sonrisa le salió triste. «Lo estoy intentando con todas mis fuerzas, cariño, y os prometo a los dos que haré todo lo que pueda para mantener unida a la empresa y a nuestra familia». Michael se quedó pensativo. «¿Qué va a pasar ahora? La abuela no va a parar, ¿verdad?». Ana negó con la cabeza. «Me temo que no, pero lo superaremos, juntos». Abrazó a los dos niños, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Sabía que les esperaban tiempos difíciles, pero ahora mismo, en ese momento, estaba agradecida por tener a esos dos hijos increíbles. «Os quiero más que a nada en el mundo», susurró. «Y pase lo que pase, recordadlo». La mañana del lunes comenzó para Anne con una alarmante llamada de Jeremy Foster, jefe de ventas. «Anne, tenemos un problema». Su voz sonaba tensa. «La empresa Blackwood se niega a renovar el contrato. Dicen que solo quieren trabajar con Dick». Anne sintió que se le apretaban las entrañas. Blackwood era uno de sus mayores clientes, y perder ese contrato podría ser un duro golpe para la empresa. «Gracias, Jeremy. Lo estudiaré», respondió, intentando que su voz sonara segura. Nada más colgar, recibió otra llamada. Esta vez era Martha Johnson, la directora financiera. «Anne, tenemos que hablar urgentemente. Los accionistas se están poniendo nerviosos. Algunos amenazan con vender sus acciones». Anne respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que iba a ser un día ajetreado, pero no esperaba que los problemas se le acumularan a primera hora de la mañana.
Al entrar en la oficina, Ann sintió inmediatamente la tensión que flotaba en el aire. Los empleados cuchicheaban y la miraban con recelo. Comprende su preocupación. Los rumores de problemas en la empresa se propagan rápidamente. Lo primero que hizo Ann fue convocar una reunión de emergencia. Cuando todos se reunieron en la sala de conferencias, Ann observó los rostros tensos de sus colegas. Sé que la situación es difícil, empieza diciendo, pero vamos a superarla. Somos un equipo y juntos podemos superar estos retos. ¿Pero cómo?, Jeremy preguntó. Blackwood no es el único cliente que tiene dudas. Muchos no creen que podamos ofrecer el mismo nivel de servicio sin Dick. Ann asintió. Entiendo sus preocupaciones, pero tenemos que demostrarles que la empresa no es solo Dick, somos todos nosotros. Se volvió hacia Martha. ¿Y los accionistas? Martha suspiró. Exigen garantías de estabilidad. Algunos incluso han insinuado que les gustaría ver más experiencia. Ana captó la indirecta. Sin duda, Rosalind estaba detrás de estas conversaciones. Muy bien, dijo, ordenando sus ideas. Esto es lo que haremos. Jeremy organiza reuniones con nuestros clientes clave. Yo hablaré personalmente con cada uno de ellos. Martha, prepara un informe financiero detallado de los 3 últimos meses. Mostremos a los accionistas que, a pesar de las dificultades, tenemos el control. Los días siguientes pasaron como un borrón. Ann prácticamente vivía en la oficina, celebrando reuniones y negociaciones interminables. Llamó personalmente a Blackwood y les convenció para que dieran una oportunidad a la empresa. Señor Blackwood, dijo, entiendo sus preocupaciones, pero permítame demostrarle que seguimos siendo los mejores en el negocio. Denos 3 meses. Si no está satisfecho, rescindiremos el contrato sin penalización. Su confianza y honestidad causaron impresión y Blackwood aceptó un periodo de prueba. Pero los problemas no acabaron ahí. Uno de los ingenieros clave, Alex Chen, presentó su dimisión. Ann, aprecio todo lo que haces, dijo durante la conversación, pero el ambiente en la empresa ha cambiado. He recibido una oferta de un competidor y creo que debería aceptarla. Ann se dio cuenta de que perder a Alex podía ser un desastre. Era un genio en su campo y muchos proyectos se habían retrasado por su culpa. Alex, empezó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sé que son tiempos difíciles, pero en momentos así es cuando tenemos que permanecer unidos. No eres solo un empleado, eres parte de la familia Chesterton, y necesito tu ayuda para mantener lo que todos hemos construido juntos a lo largo de los años. Hizo una pausa y continuó. Te ofrezco dirigir un nuevo proyecto. Total discreción, un presupuesto mayor y un equipo de tu elección. ¿Qué te parece? Alex puso cara de sorpresa. ¿Lo dice en serio? ¿Incluso en una situación financiera tan difícil? Ana asintió. Este es exactamente el momento en que necesitamos decisiones audaces. Creo en ti, Alex, y en nuestra empresa. Tras una larga conversación, Alex aceptó quedarse, animado por las nuevas perspectivas. Sin embargo, algunos empleados, especialmente los más cercanos a Rosalind, estaban abiertamente descontentos con el liderazgo de Ann. Circulaban rumores de que estaba fracasando en la gestión de la empresa. Ann se dio cuenta de que tenía que actuar con decisión. Organizó una reunión general de todos los empleados. Sé que muchos de ustedes dudan de mí, empieza diciendo ante un auditorio abarrotado, y comprendo vuestras preocupaciones. Perder a Dick es un duro golpe para todos nosotros, pero quiero que sepáis que no estoy aquí para sustituirle. Estoy aquí para continuar su causa, nuestra causa común. Hizo una pausa, mirando las caras del personal. No les pido que confíen ciegamente en mí. Les pido que me den la oportunidad de demostrar que juntos no solo podemos salvar la empresa, sino llevarla al siguiente nivel. Tengo un plan y quiero compartirlo contigo. Durante la hora siguiente, Ann habló largo y tendido sobre su visión del futuro de la empresa. Habló de nuevos proyectos,
de la expansión a mercados internacionales y de la introducción de tecnología innovadora. Con cada palabra que pronunciaba, notaba cómo cambiaba el ambiente en la sala. El escepticismo va dejando paso al interés e incluso al entusiasmo. Después de la reunión, un grupo de jóvenes empleados se acercó a Ann. «Queremos ayudar», dijo una de ellas, Sara, del departamento de marketing. «Su plan parece inspirador. ¿Cómo podemos participar?» Ann sintió que le entraba calor. Era el primer rayo de esperanza en las difíciles semanas pasadas. Pero no todos los problemas se resolvían tan fácilmente. La situación financiera de la empresa seguía siendo precaria y Ann se dio cuenta de que habría que tomar decisiones difíciles. Tras muchas discusiones con el departamento financiero, decidió congelar temporalmente los salarios de los ejecutivos y recortar algunos activos no esenciales. «Son medidas temporales», explicó en la reunión del Consejo de Administración, «pero son necesarias para estabilizar la situación y salvar los puestos de trabajo de la mayoría de los empleados». No todo el mundo estaba contento con las decisiones, pero la mayoría entendía que eran necesarias. Una noche, mientras Ann trabajaba hasta tarde en la oficina en una nueva estrategia, Jeremy entró a verla. «Ann, solo quería decirte que lo estás haciendo muy bien», le dijo, sentándose frente a ella. «Sé que mucha gente dudaba de ti, yo incluido, pero estás demostrando que puedes con todo». Ana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Necesitaba tanto apoyo durante estos días difíciles. «Gracias, Jeremy», respondió en voz baja. «Significa mucho para mí». Pero incluso en este momento de pequeña victoria, Ana sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Rosalind seguía siendo una amenaza y muchos problemas estaban lejos de resolverse. De regreso a casa, ya entrada la noche, Ana encontró a los niños dormidos. Entró tranquilamente en sus habitaciones, acomodó las mantas y besó a cada uno en la frente. En momentos así, era cuando sentía con más intensidad por lo que estaba luchando. Sentada en la cocina con una taza de té, Ann revisó los últimos informes. Las cifras mejoraban poco a poco, pero aún faltaba mucho para la estabilidad. De repente, una carta sobre la mesa llamó su atención. No recordaba haberla visto por la mañana. Al abrir el sobre, Ann sintió que la sangre se le salía de la cara. Era un aviso de los abogados de Rosalind sobre su intención de impugnar ante los tribunales el derecho de Ann a dirigir la empresa. «Creemos que las acciones de la SRA, Ann Chesterton, son perjudiciales para los intereses de la empresa y sus accionistas», decía la carta. «Exigimos el traspaso inmediato de la dirección a un consejo de administración provisional presidido por la señora Rosalind Chesterton hasta que la situación se resuelva en los tribunales». Ana dejó la carta sobre la mesa, sintiendo que el pánico crecía en su interior. Sabía que Rosalind no se rendiría fácilmente, pero no esperaba una medida tan agresiva. Miró el reloj y se dio cuenta de que era demasiado tarde para llamar a los abogados de la empresa, pero sabía que no podría dormir sin hacer algo al respecto. Sacó el teléfono y marcó el número de Marta. «Marta, perdona el retraso», dijo Ann cuando contestó. «Tenemos problemas. Rosalind nos ha demandado». Se oyó un fuerte suspiro al otro lado de la línea. «Me temía que llegaríamos a eso», respondió Marta. «¿Qué vas a hacer?» Ana se lo pensó un momento. «Luchar», contestó finalmente. «No voy a dejar que destruya lo que hemos estado construyendo todos estos años. Pero necesito tu ayuda, Marta, y la ayuda de todos los que se preocupan por el futuro de la empresa». «Puedes contar conmigo», dijo Marta con firmeza. «Saldremos de esta juntos». Al colgar el teléfono, Ann sintió una oleada de determinación. Sí, quizás le esperaba la batalla más dura de su vida, pero estaba preparada. Por la empresa, por los niños, por la memoria de Dick. Aquella noche, mientras se dormía, Ann pensó en todos los retos a los que se había enfrentado en las últimas semanas.
en los clientes a los que había convencido para que se quedaran, en los empleados cuya confianza se había ganado poco a poco, en las difíciles decisiones que había tenido que tomar. La mañana del martes comenzó para Anne con otra inquietante llamada telefónica. Esta vez era Richard Hartley, uno de los miembros del Consejo de Administración. Anne, la situación está fuera de control. Su voz sonaba tensa. Rosalind ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo. Exige tu dimisión inmediata. Ana sintió que todo se le agarrotaba por dentro, pero intentó mantener la calma. Gracias, Richard. Allí estaré. Cuelga el teléfono y cierra los ojos un momento, tratando de ordenar sus pensamientos. Luego marcó el número de Marta. Marta, necesito tu ayuda. ¿Puedes venir pronto a la oficina? Tenemos que hablar antes de la reunión del consejo. Una hora más tarde, Anne y Martha estaban sentadas en el despacho del director general discutiendo la situación. Anne, ¿te das cuenta de que Rosalind no va a parar?, preguntó Martha, mirando a su amiga con preocupación. Seguirá presionando hasta conseguir lo que quiere. Anne asintió. Ya lo sé, y por eso tenemos que actuar con originalidad. Se levantó y empezó a pasearse por el despacho. Sabes, he estado pensando en esto toda la noche, y he llegado a la conclusión de que no podemos vencer a Rosalind con sus propios métodos. Es demasiado hábil para maquinar y manipular. Marta frunció el ceño. ¿Qué sugieres? Anne se detuvo y miró a su amiga. Voy a darle lo que quiere, el control total de la empresa. Marta se levantó de un salto. ¿Estás loca? Después de todo lo que hemos pasado, Ana levantó la mano, instando a su amiga a calmarse. Escúchame, Marta. Rosalind ansía el poder, pero no se da cuenta de cómo ha cambiado el mundo de los negocios en los últimos años. No puede dirigir una empresa con la realidad actual. Marta volvió a sentarse lentamente, empezando a comprender el plan de Ana. ¿Quieres darle una cuerda para que se ahorque? Ana asintió. Exactamente, pero para ello necesito tu ayuda y el apoyo de los demás miembros del Consejo. Tenemos que dar a Rosalind total libertad de acción, sin restricciones ni consejos. Marta se lo pensó un momento y luego asintió lentamente. Es arriesgado, Anne, muy arriesgado, pero puede que sea la única manera. Cuando entraron en la sala de reuniones, el ambiente era tenso. Rosalind estaba sentada a la cabecera de la mesa, irradiando seguridad y superioridad. Los miembros de la junta parecían nerviosos y confusos. Anne tomó asiento con calma y miró a los presentes. Buenas tardes, caballeros. Tengo entendido que esta reunión extraordinaria ha sido convocada por iniciativa de la señora Rosalind Chesterton. Rosalind, tienes la palabra. Rosalind se enderezó, preparándose para atacar. Consejeros, he convocado esta reunión porque creo que la empresa está en crisis. Bajo el liderazgo de Anne, estamos perdiendo clientes, nuestras acciones están cayendo y los empleados están descontentos. Exijo la dimisión inmediata de Anne como consejera delegada y el traspaso de la dirección a un ejecutivo con más experiencia. Se hizo un gran silencio en la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Anne, esperando su reacción. Anne se levantó lentamente. Señores, he escuchado atentamente a la SRA, Chesterton, y he tomado una decisión. Hizo una pausa, sintiendo que la tensión en la sala alcanzaba su punto álgido. Me tomo una excedencia indefinida y transfiero toda la autoridad sobre la dirección de la empresa a Rosalind Chesterton. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Rosalind parecía estupefacta, sin esperarse este giro de los acontecimientos. Anne continuó. Además, propongo que el Consejo de Administración decida conceder a Rosalind total libertad de acción, sin restricciones, sin interferencias en sus decisiones. Que demuestre lo que sabe hacer. Rosalind abrió la boca para decir algo, pero Ana se le adelantó. También pediría a los miembros del Consejo que se abstuvieran de dar consejos o recomendaciones a Rosalind.
Es una empresaria experimentada y estoy segura de que puede arreglárselas sin nuestra ayuda. Martha, captando la indirecta, secundó inmediatamente la moción. Estoy de acuerdo. Démosle a Rosalinda la oportunidad de mostrarnos cómo se dirige una empresa en el entorno actual. Los demás miembros de la Junta, algunos de los cuales ya habían adivinado el plan de Anne, empezaron a asentir y a expresar su apoyo. Rosalind, que hacía un momento parecía triunfante, ahora parecía confusa. Pero yo creía... Ana le sonrió. Rosalind, ¿no era eso lo que querías? ¿El control total de la empresa? Ahora es tuya. Estoy segura de que podrás llevar a Industrias Chesterton a nuevas cotas. Con estas palabras, Anne recogió sus cosas y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. Buena suerte, Rosalind. La empresa está en tus manos. Al salir de la sala de juntas, Anne respiró hondo. Sabía que las próximas semanas y meses no serían fáciles, pero tenía fe en su plan. Los primeros días del reinado de Rosalind transcurrieron agitados. Se lo había tomado con entusiasmo, convocando reuniones interminables y exigiendo informes sobre todos los aspectos del negocio. Pero al cabo de una semana, estaba claro que Rosalind se enfrentaba a serias dificultades. No entendía las nuevas tecnologías que utilizaba la empresa y tenía dificultades para comunicarse con los empleados jóvenes que formaban la mayoría del equipo. En una reunión, Rosalind intentó convencer al equipo de desarrollo de que abandonara la nueva plataforma en la nube y volviera a los métodos CGC. ¿Para qué necesitamos estas nubes?, preguntó irritada. Nos iba bien con nuestros servidores hace 20 años. El desarrollador jefe, un joven llamado Alex, intentó explicar las ventajas de la nueva tecnología, pero Rosalind le interrumpió. No quiero oír estas tonterías técnicas. Yo decido cómo trabajamos aquí. Tras este incidente, varios desarrolladores clave presentaron su dimisión. La situación con los clientes tampoco iba bien. Rosalind insistía en volver a viejas formas de hacer negocios que ya no respondían a las exigencias del mercado moderno. En una reunión con representantes de una gran empresa tecnológica, Rosalind rechazó su propuesta de un proyecto conjunto para desarrollar un producto innovador. No arriesgaremos la reputación de Industrias Chesterton por unos experimentos dudosos, declaró. Los responsables de la empresa se marcharon decepcionados y al día siguiente anunciaron una asociación con los competidores de los Chesterton. Un mes después del reinado de Rosalind, los resultados financieros de la empresa empezaron a caer en picado. Las acciones bajaron un 15% y varios clientes importantes anunciaron que abandonaban la asociación. Rosalind, sintiendo que la situación se le iba de las manos, trató de encontrar a alguien a quien culpar. Culpaba al personal de incompetencia o al mercado de inestabilidad. Una noche, después de estar sentada en la oficina hasta tarde, Rosalind se encontró con unas viejas fotografías. Una de ellas captaba el momento en que ella y Henry acababan de poner en marcha su negocio. Eran jóvenes, entusiastas y estaban dispuestos a conquistar el mundo. Al mirar la foto, Rosalind se dio cuenta de lo mucho que había cambiado el mundo desde entonces. Una tecnología con la que entonces no habrían podido soñar era ahora parte integrante del negocio. Las técnicas de gestión que habían parecido revolucionarias en aquellos años ahora parecían obsoletas. Recordó cómo Dick había intentado explicarle las nuevas tendencias en los negocios, pero ella siempre las había descartado como una moda pasajera. Ahora se daba cuenta de lo equivocada que estaba. Rosalind se hundió en la silla, sintiendo que la invadía una oleada de cansancio y desesperación. De repente se dio cuenta de que no estaba en absoluto preparada para dirigir una empresa moderna. Todos sus conocimientos y experiencia, que le habían parecido tan valiosos, ahora le parecían anticuados e inaplicables. En ese momento, Martha, que había llegado tarde al trabajo, entró en el despacho. «Rosalind,
¿Te encuentras bien?, preguntó al ver la expresión perdida en el rostro de su antigua jefa. Rosalind levantó la vista y Martha se sorprendió al ver lágrimas en sus ojos. «Martha, yo estoy fallando», dijo Rosalind en voz baja. Creía que sabía cómo llevar la empresa, pero las cosas han cambiado. No entiendo ni la mitad de lo que dicen los empleados. No sé cómo manejar las nuevas tecnologías. He perdido el control. Martha tomó asiento junto a Rosalind. «Sabes, Rosalind, admitir tus errores es un gran paso adelante. Quizás sea el momento de pensar en lo que realmente es mejor para la empresa». Rosalind asintió, secándose las lágrimas. «Tienes razón. He estado tan centrada en demostrar mi punto de vista que he olvidado lo más importante, el bien de la empresa. Martha, ¿crees que Anne habría hecho un mejor trabajo?» Martha sonrió. «Creo que Anne ya ha demostrado que puede hacer frente a los retos de la empresa moderna. Quizá deberíamos darle una oportunidad». Rosalind guardó silencio durante largo rato, meditando las palabras de Martha. Finalmente asintió. «Tienes razón. Me equivoqué en muchas cosas, especialmente sobre Anne. Ella realmente es digna de dirigir la empresa». A la mañana siguiente, Rosalind convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. Cuando todos estuvieron reunidos, se levantó y miró a los presentes. «Señores, he convocado esta reunión para hacer un anuncio importante», comenzó. «Admito que me equivoqué al evaluar la situación. No estoy en condiciones de dirigir la empresa en las circunstancias actuales». Un susurro de sorpresa recorrió la sala. «Propongo que Anne Chesterton vuelva a ocupar inmediatamente el puesto de directora general. Ha demostrado ser capaz de sacar adelante la empresa en estos tiempos difíciles». Los miembros del consejo miraron a su alrededor, muchos con alivio. Martha fue la primera en apoyar la moción de Rosalind. «Estoy de acuerdo. Creo que todos hemos visto la eficacia con la que Anne ha dirigido la empresa durante un periodo difícil». El resto de la junta se hizo eco rápidamente del sentimiento. La decisión fue aprobada por unanimidad. Tras la reunión, Rosalind pidió a Martha que se pusiera en contacto con Anne. Cuando llegó a la oficina, Rosalind la recibió en la entrada de la sala de conferencias. «Anne, yo te debo una disculpa», empezó Rosalind, luchando por encontrar las palabras. «Me equivoqué en muchas cosas. Realmente eres justo lo que la empresa necesita ahora». Ana miró a su suegra con atención, viendo la sinceridad en sus ojos. «Gracias, Rosalind», respondió en voz baja. «Agradezco tu reconocimiento y espero que podamos trabajar juntas por el bien de la empresa». Rosalind asintió, con lágrimas en los ojos. «Estaba tan centrada en el pasado que me olvidé del futuro. Tienes razón, Anne. La empresa necesita una nueva visión, nuevas ideas, y tú las tienes». Anne le tendió la mano. «Empecemos de nuevo, Rosalind. Tu experiencia y mis nuevas ideas. Juntas podemos hacer que Industrias Chesterton sea aún más fuerte». Rosalind estrechó la mano agradecida. «Estoy de acuerdo, Anne. Y me gustaría pedir disculpas a los niños. Me comporté indignamente al intentar ponerlos en tu contra. Lo entenderán», dijo Anne con confianza. «Todos somos familia y superaremos esto juntos». Cuando entraron en la sala de conferencias, los miembros de la junta les recibieron con aplausos. Todos sentían que era el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Industrias Chesterton. Anne tomó asiento a la cabecera de la mesa y miró a los presentes. «Señores, tenemos mucho trabajo por hacer. Las últimas semanas han sido difíciles para la empresa, pero confío en que juntos podamos no solo recuperar nuestro equilibrio, sino avanzar». Empezó a esbozar su plan para estabilizar la situación y sacar adelante la empresa. Rosalind escuchó atentamente, asintiendo y tomando notas de vez en cuando. Después de la reunión, cuando todos empezaban a dispersarse, Rosalind levantó a Ana. «¿Sabes, Ana?
dijo en voz baja. Dick estaría orgulloso de ti. Has salido más fuerte y más sabia de lo que yo hubiera imaginado. Ana sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Gracias, Rosalind. Significa mucho para mí. Por la noche, de vuelta en casa, Ann reunió a los niños en el salón. Michael, Lizzie, tengo noticias, empezó. La abuela Rosalind y yo hemos resuelto nuestras diferencias. Ha admitido sus errores y me apoya como directora general de la empresa. Los niños parecían sorprendidos y un poco escépticos. ¿En serio?, preguntó Michael. ¿Y no volverá a intentar ponernos en tu contra? Ana negó con la cabeza. No, cariño. La abuela se ha dado cuenta de que se equivocó. Quiere pediros disculpas y empezar de nuevo. Lizzie se quedó pensativa. ¿Y tú la has perdonado, mamá? Ann sonrió. Sí, Lizzie, la he perdonado. En una familia es importante saber perdonar. La abuela ha cometido errores, pero los ha reconocido y quiere hacer las cosas bien. Tenemos que darle esa oportunidad. Michael asintió. De acuerdo, si crees que es lo correcto, te apoyaremos, mamá. Ana abrazó a los dos niños. Gracias. No sabéis cuánto significa para mí vuestro apoyo. Esa noche, tumbada en la cama, Ana reflexionó sobre todos los acontecimientos de los últimos meses. Había pasado por tantas cosas, había estado muchas veces al borde de la desesperación, pero se había mantenido firme, y ahora que por fin había amainado la tormenta, se sentía más fuerte que nunca. Ana miró la foto de Dick que tenía en la mesilla de noche. «Lo hemos conseguido, cariño», susurró. «Espero que estés orgulloso de nosotros». Mientras se dormía, Ana sabía que aún quedaba trabajo por hacer. Tenía que reconstruir la reputación de la empresa, recuperar a los clientes perdidos e inspirar a sus empleados. Pero ahora tenía el apoyo de su familia y la confianza en sus propias capacidades. Estaba preparada para nuevos retos, porque ahora sabía que, pasara lo que pasara, podría superarlo. Por la empresa, por los niños, por la memoria de Dick y por sí misma. Habían pasado 3 meses desde el día en que Rosalind había admitido públicamente sus errores y apoyado el regreso de Ann como consejera delegada. En ese tiempo, Industrias Chesterton había atravesado un período de intensos cambios y recuperación. Ann estaba sentada en su despacho revisando los últimos informes financieros. Las cifras parecían alentadoras. Las acciones de la empresa empezaban a subir, los clientes volvían y los nuevos proyectos atraían la atención de los inversores. Llamaron a la puerta y Rosalind entró en el despacho. «¿Cómo estás, Ann?», preguntó, tomando asiento frente a ella. Ana sonrió. «Mejor de lo que podíamos esperar. Mira estas cifras». Le tendió los informes a Rosalind, que los estudió detenidamente. «Impresionante», asintió Rosalind. «Su estrategia está funcionando». «Nuestra estrategia», la corrigió Ana. «Sin tu experiencia y tus contactos, no habríamos podido reconstruir tan rápidamente las relaciones con algunos clientes clave». Rosalind sonrió suavemente. Había cambiado mucho en los últimos meses. Atrás quedaban su antigua rigidez y arrogancia, que daban paso a la sabiduría y a la voluntad de aprender cosas nuevas. «Sabes, Ann, a menudo pienso en lo ciega que estaba antes. Estaba tan segura de que solo mi forma de hacer negocios era la correcta que no me daba cuenta de cómo cambiaba el mundo a nuestro alrededor». Ana asintió. Los cambios siempre dan miedo, pero en ellos también reside un gran potencial de crecimiento. «Tienes razón», convino Rosalind, «y te estoy agradecida por abrirme los ojos. Tu forma de dirigir una empresa es completamente diferente, pero al mismo tiempo veo en ella los mismos valores con los que Henry y yo sentamos las bases de Industrias Chesterton». Ana sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Escuchar semejante confesión de Rosalind significaba mucho para ella. «Gracias, Rosalind. Tu apoyo significa mucho para mí». Ambas se dieron cuenta de que había mucho más detrás de esas simples palabras.
Meses de conflictos y malentendidos, dolor y resentimiento habían quedado atrás, dando paso al respeto mutuo y la cooperación. Por cierto, recordó Rosalind, ¿cómo va el nuevo proyecto de tecnología limpia? Los ojos de Ana se iluminaron de entusiasmo. Estupendo. Acabamos de recibir la aprobación preliminar de la Comisión de Medio Ambiente. Si todo va según lo previsto, deberíamos poder empezar la producción en 6 meses. Esa es exactamente la dirección que debe tomar la empresa ahora mismo, asintió Rosalind con aprobación. El mundo está cambiando y nosotros tenemos que cambiar con él. Su conversación se vio interrumpida por una llamada telefónica. Era Sara, la secretaria de Ana. Ann, perdona que te moleste, pero Alex Chen quiere verte. Dice que tiene noticias importantes sobre el proyecto Horizonte Verde. Claro, que pase, contestó Ann. Un minuto después, Alex, el ingeniero jefe del proyecto, entró en el despacho. Su rostro brillaba de emoción. Ann, Rosalind, hemos hecho un gran avance, exclamó, apenas cruzado el umbral. Hemos encontrado la forma de aumentar la eficiencia de los paneles solares en 1/3 sin incrementar el coste de producción. Ann y Rosalind se miraron. Ambas se dieron cuenta de la importancia de este descubrimiento. Es increíble, Alex. Ann no ocultó su alegría. ¿Te das cuenta de que esto podría cambiar por completo el mercado de las energías renovables? Rosalind, aunque no entendía del todo los detalles técnicos, también se dio cuenta de la importancia del momento. Este es exactamente el gran avance que Industrias Chesterton necesita ahora mismo. Alex, tú y tu equipo merecéis un premio. Alex se animó aún más. Gracias, pero es mérito de todo el equipo. Y, francamente, sin tu apoyo, Ann, no habríamos podido llevar la investigación hasta el final. Mucha gente pensaba que este proyecto era demasiado arriesgado. Ann sonrió, recordando cuánta polémica había habido en torno a la financiación de Horizonte Verde. A veces hay que arriesgarse para avanzar. Yo creía en ti y en tu equipo, Alex. Tras la marcha de Alex, Ann y Rosalind discutieron largo rato la perspectiva de una nueva apertura. Se dieron cuenta de que podía ser el comienzo de una nueva etapa en la historia de la empresa. «Sabes, Ana», dijo Rosalind pensativa, «creo que Dick estaría muy orgulloso ahora mismo. No solo has salvado la empresa, sino que la diriges hacia el futuro». Ana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Rosalind. Significa mucho para mí». Esa noche, Ann reunió a la familia para cenar. Ella, los niños y Rosalind estaban reunidos alrededor de la mesa. El ambiente era cálido y relajado, como hacía mucho tiempo que no se respiraba. «Bueno», empezó Ann mientras todos comenzaban con el postre, «tengo algunas noticias. Hoy hemos hecho un descubrimiento importante en nuestro proyecto de tecnología verde». Michael se animó. «¿De verdad? ¿Y qué significa eso para la empresa?» Ann sonrió, mirando las caras de interés de los niños. «Significa que podemos convertirnos en líderes en energías renovables. Eso es muy prometedor para nosotros». «Vaya, mamá, es increíble», exclamó Lizzie. «¿Puedo ver cómo funcionan esos paneles solares alguna vez?» «Claro, cariño», respondió Ana. «Creo que podemos organizaros una visita a nuestras instalaciones de fabricación». Rosalind, que había estado escuchando esta conversación, dijo de repente: «Sabéis, niños, vuestra madre está haciendo cosas increíbles. No solo dirige una empresa, sino que marca la diferencia en el mundo». Michael y Lizzie miraron sorprendidos a su abuela. Todavía se estaban acostumbrando a esta nueva versión de Rosalind, más suave y comprensiva. «La abuela tiene razón», dijo Michael. «Mamá, estamos muy orgullosos de ti». Ana sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Miró los rostros de sus seres queridos, los niños que habían crecido y madurado durante aquellos meses difíciles, Rosalind que había encontrado la fuerza para cambiar y admitir sus errores.
y se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, era increíblemente feliz. «Gracias», dijo en voz baja. «Sin vuestro apoyo, no podría haberlo hecho». Después de cenar, cuando los niños se habían ido a sus casas, Anna y Rosalind se quedaron en el salón. Se sentaron en el sofá, sorbieron vino y miraron las fotos familiares de la repisa de la chimenea. «Sabes, Ann», Rosalind empezó diciendo, «llevo mucho tiempo pensando por qué me he resistido tanto a que tú dirijas la empresa, y me he dado cuenta de que no ha sido solo mi terquedad o mi miedo al cambio». Anna miró a su suegra con atención. ¿De qué se trataba? Rosalind suspiró. Temía que si te hacías cargo de la empresa, el recuerdo de Dick, de Henry, se desvanecería, que todo lo que creamos se convertiría en otra cosa, en un extraño. Anna sonrió suavemente. Rosalind, comprendo tus sentimientos, pero mira la empresa ahora. No estamos continuando la obra de Dick y Henry, no estamos encarnando los valores que ellos establecieron. Rosalind asintió. Tienes razón. Ahora me doy cuenta. No estás destruyendo su legado, lo estás evolucionando, adaptándolo al nuevo mundo. ¿Y sabes qué? Creo que lo aprobarían. Anna sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, Rosalind. Significa mucho para mí. Se sentaron en un acogedor silencio, pensando en el futuro, en nuevos proyectos que cambiarían el mundo a mejor, en una empresa que seguiría creciendo y desarrollándose, en una familia que por fin encontraría la armonía. Al día siguiente, Ann convocó una reunión general de personal. Se plantó frente a la abarrotada sala, sintiendo el apoyo de Rosalind, que estaba sentada en primera fila. «Queridos colegas», empezó Ann, «quiero daros las gracias a cada uno de vosotros por el increíble trabajo que habéis realizado en los últimos meses. Hemos pasado por momentos difíciles, pero hemos salido de ellos más fuertes que nunca». Habló del nuevo descubrimiento de energía solar y de las perspectivas que encierra para la empresa. Los ojos de los empleados se iluminaron de entusiasmo. «Pero esto es solo el principio», continuó Ann. «Tenemos grandes planes para el futuro. No solo queremos ser una empresa de éxito, sino cambiar el mundo a mejor, y estoy segura de que juntos podemos hacerlo». Cuando Ann terminó su discurso, la sala estalló en aplausos. Vio en los ojos del personal la misma determinación y entusiasmo que ella misma sentía. Después de la reunión, un grupo de jóvenes ingenieros se acercó a Ann. «Señorita Chesterton», comenzó uno de ellos, «nos gustaría presentarle nuestra idea para un nuevo proyecto. Puede parecer una locura, pero creemos que podría ser el próximo gran avance de la empresa». Ann sonrió. «Soy toda oídos. ¿Y sabes qué? A veces son las ideas locas las que cambian el mundo». Mientras escuchaba la entusiasta historia de los jóvenes empleados, Ann podía sentir cómo la confianza crecía en su interior. Sabía que le esperaban muchos retos y dificultades, pero ahora estaba preparada. Tenía el apoyo de su familia, la confianza de sus empleados y la fe en sí misma. Chesterton Industries no solo había sobrevivido, sino que había renacido, lista para afrontar nuevos retos, y Ann estaba preparada para dirigir la empresa hacia ese futuro brillante.